Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabra Santa, mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este segundo programa de La Iglesia es Católica, ¿cómo demostrarlo? Vimos el programa pasado, nuestro primer programa, primer capítulo, los primeros cuatro papas, los primeros cuatro papas de la Iglesia Católica. Vimos a Pedro y vimos a los tres siguientes reflejados en la Sagrada Escritura. Vimos algo de Clemente, vimos algo de Lino. Bueno, fuimos viendo ciertas cositas que estaban en la Sagrada Escritura. Hoy no nos vamos a meter netamente y concretamente en las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a meternos en la historia. ¿Por qué en la historia? Porque en la historia justamente hay documentos, hay, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Ciertas pistas que nos pueden dar a conocer cuál es la iglesia verdadera. ¿Es pentecostal? ¿Es de los testigos de Jehová? ¿Es anglicana? ¿Es luterana? ¿Es evangélica? ¿Es adventista? ¿La iglesia es católica? ¿Cómo lo podemos ver y reconocer? Bueno, la realidad es que nuestros hermanos esperados, a quienes amamos profundamente y por quienes hacemos este tipo de contenidos, vuelvo a repetirlo una y mil veces, la intención no es las muchas vistas, la intención no es los likes, la intención no es ganar plata o dinero a través de la publicidad, la intención concreta y directa es que aquellas personas que están separadas de la verdad, ya sea por confusión, por equivocación, porque les han enseñado mal o por necedad y obstinación, al menos conozcan este tipo de información que yo les voy a ir trayendo, que les vamos a ir trayendo en este canal, para que puedan cotejarla, ponerla a la luz de su supuesta verdad, la verdad que les han enseñado en sus denominaciones cristianas, para ver si son o no son reales. Hoy vamos a meternos en la historia. Estas denominaciones no católicas, todas, más de 60.000 lastimosamente, que enseñan doctrinas totalmente contrarias a la que enseña la Iglesia Católica, son opuestas a la historia, o sea, no quieren que se hable de la historia. Cada vez que vas a hablar con un hermano no católico te vas a encontrar con esto. Querés tocar la historia y rechazan la historia. La rechazan, ¿por qué? Porque esto lo digo con lástima, pero es la verdad. No están en la historia. O sea, no hay información de la doctrina, de la enseñanza que tienen estas denominaciones en la historia. Sí hay rastros, por decirlo así, de estas doctrinas que muchas denominaciones enseñan de manera equivocada y torcida, pero esas doctrinas fueron refutadas, contradecidas, o mejor dicho, elevadas a herejías por los padres apostólicos, por los padres de la patrología o la patrística, como le quiera llamar, que son los sucesores de los apóstoles en algunos casos y en otros casos laicos muy comprometidos con la fe de la iglesia que hacían una teología de carácter apologético y trataban de defender la fe, la verdad de la Santa Madre Iglesia, en este caso católica. Entonces, hoy vamos a ver muy rápidamente, ya en este preámbulo, se me fueron 5 minutos, vamos a ver muy rápidamente algunos padres. ¿Y qué dijeron? Nos vamos a meter de lleno, por ejemplo, en Tertuliano. Tertuliano nace en Cartago hacia el año 160. Y se supone que esto que te voy a leer está escrito hacia el año 185-190. O sea, unos 150 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Fíjate lo que dice y enseña Tertuliano,
que era un cristiano muy, muy fervoroso y que hacia el final de su vida se va a transformar en protestante de una manera muy, bueno, rara, ¿no? Pero termina siguiendo una línea herética, una herejía, y se va a formar parte de otra comunidad, de una de las primeras comunidades protestantes, ¿no?, de la historia. Dice Tertuliano, y esto lo dice, y ya te digo dónde para que lo puedas buscar y corroborar que es verdad. Hay un escrito de Tertuliano que se llama Sobre la modestia. En el capítulo 21 de ese escrito dice esto. Dice, sí, porque el Señor le dijo a Pedro, escucha, el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te he dado las llaves del reino de los cielos. O cualquier cosa que hayas atado o desatado en la tierra será atada o desatada en los cielos. Y dice Tertuliano, primero dice, a Pedro Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A Pedro le dice, a ti te he dado la llave del reino de los cielos. Y a Pedro le dice, o cualquier cosa que hayas atado o desatado en la tierra será atado o desatado en los cielos. Y ahora viene la pelea, por decirlo así, o la discusión. Dice, tú por tanto supones, vos que estás, que sos protestante de esa verdad, que decís no, porque en verdad lo que quiso decir Jesús no quiso decir eso, porque quiso decir otra cosa, porque en realidad no era Pedro, era Petros, que quiere decir en arameo Petros, Petrus, Cefas, que viene de, y le van dando vuelta a vuelta y se van enroscando de la misma manera que se enrosca una víbora, y por eso hago la acotación del que van enroscando y sacando de contexto todo, nuestros hermanos separados. Bueno, ya Tertuliano estaba contradiciendo este tipo de herejías que ya algunas personas venían presentando. Dice, tú por tanto supones que el poder de atar y de desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda la iglesia similar a Pedro. ¿Qué clase de hombre eres? Pervirtiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor, confiriendo, como lo hizo aquella intención, esto personalmente a Pedro. O sea, Tertuliano está diciendo, el Señor Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates y desates quedará atado o desatado en los cielos. O sea, Tertuliano está diciendo esto en el año 180-190. Voy a saltar, porque sería imposible leer todo. Hay algo que sí me gusta, que es de un escrito que se llama, buscalo, de Praescriptione, te lo deletreo para que lo puedas poner en Google, y con H dice Aereticorum, Praescriptione Aereticorum, capítulo 36, numeral 2 y 3. ¿Qué dice en este escrito? Entre otras muchas cosas que dice, yo seleccioné esta parte. Dice, pero si te encuentras cerca de Italia, esta ciudad que tengo acá atrás, si te encuentras cerca de Italia, tienes Roma. Roma, que sabemos que todas las denominaciones protestantes o separadas de la Iglesia Católica rechazan, dicen que es la gran ramera, la Babilonia, la prostituta, bla, 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 bla. Bueno, escuchá lo que va a decir Tertuliano que hay en Roma, de donde también para nosotros está pronta la autoridad. O sea, si te encuentras cerca de Italia, tienes Roma, de donde también para nosotros está pronta la autoridad. Para Tertuliano, en Roma estaba la autoridad de la Iglesia Católica. Dice, vas a decir, católica lo agregaste vos, Franco, eso no existe. Bueno, yo te voy a ir demostrando que sí, que es católica. Dice, qué feliz es esta iglesia a la que los apóstoles dieron con su sangre toda la doctrina, donde Pedro es igualado a la pasión del Señor, muere crucificado, donde Pablo es coronado con la muerte de Juan Bautista, que es decapitado, y donde el apóstol Juan, después que echado en aceite ruciente, no sufrió ningún daño y es relegado a una isla, la isla de Patmos, donde escribe el libro del Apocalipsis que todos conocemos. Bueno, va a seguir hablando, no puedo leer todo,
Me voy a leer algo de Orígenes. Orígenes, otro padre de la patrística, más o menos también hacia el siglo II, dice lo siguiente. Pero, ¿quién es tan feliz que esté libre del peso de las tentaciones, de modo que ningún pensamiento de duda sorprenda su alma? Mira lo que el Señor dice al gran fundamento de la iglesia, a aquella roca solidísima sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? O sea, Orígenes está hablando concretamente de Pedro, no hay duda. Mira lo que el Señor dice al gran fundamento de la iglesia, aquella roca solidísima sobre la cual Cristo fundó la iglesia. Mateo 16, 18, andá y búscalo y te vas a encontrar con esta parte. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Me va a decir Franco, ¿de dónde es eso? Bueno, Orígenes in Exod Om, con H, verso número 4, tomo 2, página 145, editorial del La Rue de Migne. Si querés más información, porque sigue, es un título muy, muy largo, me lo pedís en los comentarios y te lo paso. Bien, sigo hacia adelante, dice, y Pedro, sobre la cual la iglesia es construida, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, para Orígenes no había duda. Pedro, sobre la cual la iglesia es construida, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Esto corresponde a, vamos a verlo, Orígenes, comentario sobre Juan, capítulo 5, numeral 3. Bueno, Jurgens, tomo 1, página 202. Si querés, lo buscás, si no me lo pedís. Dice, sobre él, Pedro, en la tierra la iglesia fue fundada. Esto es otro comentario que corresponde a otra carta. Dice Orígenes en la epístola a los Romanos, libro 5, capítulo 10, tomo 4, página 568. Si querés te paso la editorial, que es Cátedra Petri. Bueno, y hay más información para darte. O sea, te estoy dando cosas concretas, reales, con fuentes veraces, que podés comprobar. Sigo adelante. Dice, asimismo Pedro, sigo con Orígenes, sobre quien la iglesia fue fundada por el buen gusto del Señor. O sea, Orígenes vuelve a decir en otra epístola que Pedro es esa piedra, esa roca en donde Jesús funda la iglesia. Esto está, bueno, es un nombre en inglés bastante complicado. Si lo necesitas, si querés esa fuente, te la paso con muchísimo gusto. Ahora voy a saltar a Cipriano de Cartago, ya es año 202, 203, ya estamos hablando del siglo III. Todavía muy lejos de Constantino, por si algún hermano separado está hablando de Constantino, no, faltan como 120 años para Constantino. Te estuve hablando de Tertuliano, no te hablé de, por ejemplo, de Justino, que podríamos haber hablado, a lo mejor toquemos algo más adelante. Vamos a Cipriano de Cartago. Dice, nuestro Señor, cuyos preceptos y admoniciones debemos observar, describiendo el honor de un obispo y el orden de su iglesia, habla en el Evangelio y le dice a Pedro, te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino del cielo, y lo que atases en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. De aquí, a través de los cambios de tiempos y sucesiones, el ordenamiento de los obispos y el plan de la iglesia fluye hacia adelante, de modo que la iglesia está fundada sobre los obispos y cada acto de la iglesia está controlado por estos mismos gobernantes. Acá podemos ver en esta cita concreta, en esta epístola de Cipriano de Cartago, que te voy a decir de dónde está tomada, epístola número 68, numeral 8, y epístola 26, numeral 1, de Cipriano de Cartago, la podés buscar.
Cipriano está diciendo algo hermoso. Primero, la función de los obispos. Primero está hablando de Pedro, que Jesús le dice a Pedro, te digo a ti que tú eres Pedro. Mateo 16, 18 y 19 está concretamente en esto que está diciendo Cipriano de Cartago. Y a su vez le suma, dice, y de aquí a través de los cambios de tiempos, o sea, el paso del tiempo y las sucesiones, esto que yo te venía hablando, la sucesión apostólica, que es los sucesores legítimos. Muere Pedro, bueno, alguien lo sucede. Pasó con Judas, Judas Iscariote murió. ¿Quién lo sucedió? Matías. ¿Dónde está eso, Franco? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 en adelante, hasta el versículo 23 creo que es, te vas a encontrar que van a elegir un sucesor para Judas. Bueno, muere Pedro, ¿qué pasa? Lo mismo. La iglesia elige un sucesor. Y no es Juan y no es Pablo, no. Es otra persona de la iglesia. De la iglesia. Dice, otro más que te voy a leer de Cipriano de Cartago. Voy a saltar me voy a ir al que sigue. Dice, el Señor habla a San Pedro y le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aunque a todos los apóstoles confiere igual potestad después de su resurrección y les dice, así como me envió el Padre, también os envió vosotros. Esto lo podés encontrar en Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Dice, recibid el Espíritu Santo. Si alguno perdonareis los pecados, les serán perdonados. Si alguno se los retuvieres, les serán retenidos. Sin embargo, esto lo está diciendo San Cipriano, sin embargo, para manifestar la unidad estableció una cátedra y con su autoridad dispuso que el origen de esta unidad empezase por uno. Escuchá, lo está diciendo Cipriano de Cartago 120 años antes de Constantino, por si a vos te metieron, Constantino. Ya para Cipriano de Cartago, la cátedra de San Pedro, el papado, el primado, ya existía, ya lo obedecía y de hecho lo deja escrito. Dice, para manifestar la unidad estableció una cátedra y con su autoridad dispuso que el origen de esta unidad empezase por uno. Cierto que lo mismo eran los demás apóstoles que Pedro, adornados con la misma participación de honor y potestad. Pero el principio dimana de la unidad. A Pedro se le da el primado. Fíjate que Cipriano ya habla de primado. A Pedro se le da el primado para que se manifieste que es una la iglesia de Cristo. El que no tiene esta unidad de la iglesia cree tener fe, dice Cipriano. Escuchá, vos que estás alejado y que decís, no, Francisco es la bestia, Francisco es esto, aquello, dice, a Pedro se le da el primado. El que no tiene esta unidad de la iglesia cree tener fe. El que se opone y resiste a la iglesia tiene la confianza de encontrarse dentro de la iglesia, dice Cipriano. El episcopado es uno solo, cuya parte es poseída por cada uno in solidum. Está hablando del episcopado y cuando habla del episcopado habla de los obispos, todos los obispos. La iglesia también es una, la cual se extiende con su prodigiosa fecundidad en la multitud, a la manera que son muchos los rayos del sol, y un solo sol, y muchos los ramos o ramas de un árbol, pero uno solo el tronco, fundamento en firme raíz, y cuando varios arroyos proceden de un mismo manantial, aunque se haya aumentado su número con la abundancia de agua, se conserva la unidad de su origen. Separa un rayo del cuerpo del sol, la unidad no admite la división de la luz. Corta un ramo del árbol, este ramo no podrá vegetar. Ataja la comunicación del arroyo con el manantial y se secará. Así también la iglesia, iluminada con la luz del Señor, extiende sus rayos por todo el orbe, pero una sola es la luz que se derrama por todas partes, sin separarse la unidad del cuerpo. Con su fecundidad y lozanía
extiende sus ramos por toda la tierra, dilata largamente sus abundantes corrientes, pero una es la cabeza, uno el origen y una la madre, abundantes resultados de fecundidad. De su parto nacemos, con su leche nos alimentamos y con su espíritu somos animados. Estamos viendo que para San Cipriano de Cartago, Pedro es la piedra. Pedro, de hecho, habla de primado, habla de una sola cátedra, habla de una persona visible ahí que tiene la tarea concreta de conducir a la unidad. Y hace una comparación muy hermosa con el sol y sus rayos, con un árbol y sus ramas, con un río, un manantial y sus arroyos, ¿no? Si se corta esto que ha pasado lastimosamente con muchos hermanos cristianos, pero que están separados de la Iglesia Católica, si se corta, si se divide, si se separa de esta unidad, lo está diciendo San Cipriano, se seca. Por más que digan, tenemos el Espíritu Santo, aquí hay sanación, aquí hay esto, aquí hay milagros, no. Eso no existe. Lastimosamente no existe. Dice más adelante, bueno, esto era Cipriano de la Unidad de la Iglesia, capítulo 4, versículo 5. Lo puedes buscar con ese nombre. Después dice, qué sé yo, hay tanto para compartirles. Pedro, sobre quien la iglesia ha sido edificada por el Señor mismo, uno hablando por todos y respondiendo con la voz de la iglesia al decir, Señor, ¿a quién iremos? Bueno, esto también lo escribe Cipriano. Hay muchísimo, muchísimo. Fíjate lo que le dice, hay una herejía de Novaciano, que buscala si querés, y te informás sobre esa herejía y qué era lo que decía, pero acá hay algo que le escribe concretamente. Te voy a decir cuál es la escritura, es la epístola 75 numeral 3, epístola 75 numeral 3, dice, la iglesia es una sola, acá no hay duda, es una sola, y así como ella es una, no se puede estar a la vez dentro y fuera de la iglesia. Esto, si estás fuera de la iglesia católica y crees que tu iglesia es la iglesia de Jesucristo, escuchá lo que va a decir en este caso Cipriano de Cartago. Porque si la iglesia está con doctrina del hereje Novaciano, en este caso estaba hablando de Novaciano, entonces está en contra del Papa Cornelio. O sea, acá nos está mostrando otro sucesor legítimo de Pedro, ya lo nombra con la palabra Papa. Estamos hablando de Cipriano de Cartago, 120 años antes de Constantino. Ya esta iglesia, que es católica, tenía Papa, está hablando de Papa y está hablando de Cornelio. Si buscas en la lista, en el listado legítimo de los sucesores de Pedro, te vas a encontrar con Cornelio, en qué año, qué hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo. O sea, todo eso está documentado y forma parte de la historia, la verdadera historia de la iglesia que es católica. Sigo, pero si la iglesia está con Cornelio, el cual sucedió en su oficio al obispo de Roma, Fabián, mediante una ordenación legítima. Fíjate lo que dice Cipriano, acá no hay duda. Acá no hay duda. Estamos hablando de un padre de la patrística que tiene la misma doctrina que tiene la Iglesia Católica hoy, defiende lo mismo que defiende la Iglesia Católica hoy, y que está contradiciendo una herejía, la herejía de Novaciano. Podríamos buscar a ver qué era lo que concretamente lo que hablaba esa herejía. Pero Cipriano está diciendo que Cornelio, el Papa Cornelio, sucedió en su oficio al obispo de Roma. El Papa Francisco hoy, año, no sé cuándo vas a ver este video, a lo mejor lo veas dentro de 10 años. Bueno,
hoy es Francisco, estamos en el año 2021, el Papa Francisco hoy, ¿qué es? El obispo de Roma. Cuando fue Papa San Juan Pablo II, ¿qué era? El obispo de Roma. Cuando fue Papa Cornelio, ¿qué era? El obispo de Roma. Entonces dice, si la iglesia está con Cornelio, el cual sucedió en su oficio, la sucesión apostólica, sucedió en su oficio al obispo de Roma, Fabián, mediante una ordenación legítima y al cual el Señor, sigo, además del honor del sacerdocio, fíjate que ahí aparece otra figura que todas las denominaciones protestantes rechazan, el sacerdocio. Todos van a decir, el sacerdocio concluye con Cristo, termina con Cristo. Cristo es el único sacerdote, no hay más sacerdote, se terminó el sacerdocio. Estamos viendo a un padre de la patrística reconocido en la historia, que escribió muchísimas cartas, que se sabe que fue obispo, Cipriano de Cartago, está diciendo, además del honor del sacerdocio, dice, concedió el honor del martirio. Entonces, Novaciano está fuera de la iglesia, y ni siquiera puede ser considerado como obispo, ya que no sucedió a ninguno. Fíjate que acá aparece esta figura de protestante de hoy, una figura de una persona que dice estar con Dios, dice formar parte de la iglesia, dice ser la iglesia, pero se autonombró. No fue sucedido. ¿Qué quiere decir? A Novaciano no le impusieron las manos. Novaciano no fue sucesor legítimo de ningún apóstol ni de ningún obispo. Lo está diciendo Cipriano. Lo mismo pasa con todos aquellos pastores, y no es que esté en contra de los pastores, sino que es la verdad. Pasa con todos aquellos pastores que se autodenominan ministros de Dios, pero no lo son, legítimamente no lo son. Dice, ni siquiera puede ser considerado como obispo, ya que no sucedió a ninguno, y despreciando la tradición evangélica y apostólica, y acá aparece otra palabra y otro término que rechazan nuestros hermanos separados, que es la tradición. Para la Iglesia Católica hay dos vías de verdad, dos vías de revelación, que ninguna puede estar separada de la otra y ninguna es más importante o menos importante que la otra. Una vía es la Sagrada Escritura y otra vía de revelación es la Sagrada Tradición, con T mayúscula. Las dos hacen una sola vía de revelación. Las dos, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Las dos son igualmente importantes. Bueno, nuestros hermanos separados rechazan la Sagrada Tradición y se quedan con la sola Escritura, sola Escritura. Y para ellos solo la Escritura. Todo lo que está fuera no sirve. Bueno, fíjate, Cipriano, año 200, 120, y lo sigo diciendo, 120 años antes que Constantino, o sea, no había relación con Constantino, está hablando de sacerdocio, está hablando de primado de Pedro, está hablando de cátedra, está hablando de papa, está hablando de sucesión apostólica, está hablando en este momento de una persona que dice ser el gran apóstol, el gran obispo, pero que en realidad se ordenó solo, porque dice no sucedió a ninguno, y a su vez despreció la tradición evangélica y apostólica, y dice surgió por su propia cuenta. O sea, este Novaciano es el reflejo típico de un evangélico o de un hermano. Dije evangélico, discúlpenme si los ofendo, pero es el reflejo de cualquier hermano cristiano de una denominación no católica que se presenta como ministro del Señor, y que vos le preguntas, bueno, pero pará, ¿quién te nombró? ¿De dónde venís? ¿Quién estuvo antes que vos? A ver, y no hay historia, y si hay historia son dos personas para atrás, una persona para atrás. De hecho, por lo general están en una iglesia, en una secta, en una denominación, y ya se ven con elocuencia, con facilidad para hablar y predicar,
y ya se abren y arman su ranchito aparte, juntan un par de sillas, un saloncito, un equipito de sonido y automáticamente ya son el pastor Juancito o la pastora Elena y ya empiezan a buscar gente y arman su nueva iglesia. Una iglesia nueva en donde ya las doctrinas van a estar enseñadas, dictadas y acomodadas a las ideas de este nuevo personaje, que al igual que Novaciano, y como le dice Cipriano, surgió por su propia cuenta. O sea, no estuvo ordenado, no es sucesor, no es legítimo. Dice, porque ya sabemos que quien no fue ordenado en la iglesia no pertenece a ella de ningún modo. Esto lo está diciendo Cipriano en el año 200 y encaja perfectamente con la realidad que vive hoy la iglesia protestante en el mundo. Encaja a la perfección. No tienen sacerdocio, no tienen obispos. Si tienen obispo y sacerdote o presbítero, como le quieran llamar, o ancianos, no fueron, surgieron por su propia cuenta, desprecian la tradición evangélica y apostólica. O sea, todo lo que Cipriano le reclamó y le vomitó, por decirle así, en la cara a Novaciano a través de esta epístola, de esta carta que escribe, lo mismo aplica lastimosamente a nuestros hermanos esperados, amados, que viven en el error, en la equivocación y que, a través de todo esto que te estoy presentando, podés, si estás en el error, podés empezar a investigar y a corroborar y te encontrarás con que lo que te estoy leyendo es totalmente real. Lo último que te leo de San Cipriano a mí es un personaje que me encanta de la historia, me encanta, todas sus epístolas son súper riquísimas en apologética, en enseñanza. Dice, ellos no tuvieron bastante con apartarse del Evangelio, o sea, no le bastó solo con apartarse del Evangelio, con arrancar a los herejes la esperanza del perdón y la penitencia, con apartar de todo sentimiento y fruto de penitencia a los enredados en robos, o manchados con adulterios, o contaminados con el funesto contagio de los sacrificios, de suerte que estos ya no ruegan a Dios ni confiesan sus pecados en la iglesia. Acá otro tema. Año 200. Ya, lo podríamos ver, me salteé la didaché o didacheo, como lo quieras hablar, que es la doctrina de los 12 apóstoles, que es un escrito que se encontró, que forma parte de la historia de los escritos encontrados en Qumran en el siglo pasado. Este escrito habla ya de la confesión de los pecados. Pero estamos viendo a Cipriano de Cartago que nos está dando muchas señales de la doctrina católica. Sabemos que la confesión de los pecados solo se practica desde siempre en la Iglesia Católica. No así en las denominaciones protestantes. De hecho, lo rechazan literalmente. Para ellos es una locura, una burla, una cosa que no tiene nada que ver supuestamente para ellos con la verdad. Sin embargo, este padre de la patrística está documentado, y te voy a decir en qué epístola. La epístola es Cipriano, epístola 59, numeral 14. Se llama, el título de la epístola es sobre la legitimidad de la apelación a Roma. Dice, te la voy a leer toda esta parte porque me parece hermosa. Dice, de suerte que estos ya no ruegan a Dios ni confiesan sus pecados en la iglesia. La confesión de los pecados en la iglesia. No se contentaron con constituir fuera de la iglesia y contra la iglesia un conventículo de facción corrompida. ¿De qué está hablando? ¿Qué es el conventículo? O sea, armaron un rancho aparte, armaron una comunidad aparte, una iglesia aparte, un ranchito con unos seguidores y Cipriano está atacando eso. Es decir, a ver, no solo despreciaron el evangelio, la tradición, todo lo que estaba diciendo antes, no solo ya no les importan los pecados, ni tampoco los confiesan en la iglesia, sino que a su vez armaron afuera ranchito aparte. Sigo.
Dice, constituir fuera de la iglesia y contra la iglesia un conventículo de facción corrompida al que pudieran acogerse la caterva de los que tienen mala conciencia y no quieren ni rogar a Dios ni hacer penitencia. Después de todo esto, todavía habiéndose dado un falso obispo, lo que decíamos antes, una persona que se dice que es obispo, como el que se dice que es pastor, que es ministro de Dios, pero no lo es, no es legítimo. Yo puedo decir, como dije antes, soy el presidente de los Estados Unidos, Franco Pérez, presidente. Yo le digo a todo el mundo que soy el presidente, pero no lo soy. O sea, yo puedo decir que soy Jesucristo, pero no lo soy. Bueno, estas personas, al igual que nuestros hermanos separados, hacen eso. Se autodenominan. Dicen, yo soy algo que en realidad no son. Sigo adelante. Dice, después de todo esto, todavía habiéndose dado un falso obispo, creación de los herejes, han tenido la audacia de hacerse a la vela y de llevar cartas de parte de los cismáticos y profanos a la cátedra de Pedro. Fíjate que para Cipriano está muy claro, hay una cátedra y es la cátedra de Pedro. Y está diciendo que hay personas cismáticos, ¿qué quiere decir? Esos que se separaron, que no aceptan a Pedro como papa, que no son fieles en obediencia ni a Pedro ni a la iglesia legítima. Dice, estos no solo que hicieron todo eso que ya te conté, sino que a su vez, dice, llevan cartas de parte de los cismáticos y profanos a la cátedra de Pedro, a la iglesia principal de la que brotó la unidad del sacerdocio. Fíjate que sigue insistiendo con el sacerdocio, esa figura que todas las iglesias separadas rechazan. Sacerdocio. Y ni siquiera pensaron que aquellos son los mismos romanos cuya fe alabó el apóstol cuando les predicó a los que no debería tener acceso la perfidia. ¿Por qué fueron allá a anunciar que había sido creado un pseudo obispo contra los obispos? Porque o se sienten satisfechos de lo que hicieron y con ello perseveran en su crimen, o se arrepienten y se retractan y ya saben a dónde han de volver. Porque fue establecido por todos nosotros que es cosa a la vez razonable y justa que la causa de cada uno se trate allí donde se cometió el crimen y que cada uno de los pastores tenga adscrita una porción de la grey, que cada uno ha de regir y gobernar dando cuenta de sus actos al Señor. Por tanto, los que son nuestros súbditos no han de andar de acá para allá, ni han de lacerar la coherente concordia de los obispos con su audacia astuta y engañosa, sino que han de defender su causa allí donde pueda haber acusadores y testigos de su crimen, a no ser que se crea que la autoridad de los obispos establecidos en África es demasiado pequeña para esos pocos desesperados y pervertidos. Bueno, aquí está hablando de la importancia de la unidad, de la importancia de la obediencia a los verdaderos obispos, y que los obispos que tienen a cargo distintos grupitos Grey, ¿en qué sentido? En Roma sí es la autoridad, pero sabemos que fuera de Roma sigue la iglesia, o sea, en Inglaterra había una Grey, la iglesia, que estaba dirigida, pastoreada por el obispo X. Pero ese obispo X respondía en obediencia y en fidelidad ¿a quién? Al obispo de Roma. ¿Quién es el obispo de Roma? El Papa, el sucesor de Pedro, el que tiene el primado de Pedro, el que está sentado en la cátedra de San Pedro de la que hablaba San Cipriano. Mira, me quedé con muchísimo, 40 minutos me parece una locura. Tengo de Cipriano un montón, tengo de Áfrates el Sirio un montón, tengo de San Efrén, de Jacobo o Santiago de Nisbis, tengo de Eusebio de Cesarea, Hilario de Poitiers, a ver cuánto, Atanasio de Alejandría, fíjate cuántos padres, te estoy hablando ya Atanasio de Alejandría, a ver dame un segundo que te nombro Atanasio de Alejandría, te digo qué año,
para no mentirte, ya estamos hablando del año 373. Este es posterior a Constantino y enseña exactamente lo mismo que enseñaba Tertuliano, Orígenes, Cipriano. Fíjate que la doctrina es una, la enseñanza es una, y coincide todo con la Iglesia Católica. Todo con la Iglesia Católica. El primado de San Pedro, la sucesión apostólica, los obispos, el episcopado, los presbíteros, la figura del sacerdocio, el sacerdote, que todos rechazan. Bueno, todo lo que hay documentado en la historia, el sacerdocio, el sacerdote, el presbítero está siempre presente y es el ministro elegido por Dios en favor de los hombres. O sea, la persona que está para atender las cosas de Dios en el pueblo, el que sería intermediario, por decirlo así. Bueno, te nombré, habría muchísimo. A ver, es imposible. Basilio el Grande, Gregorio de Niza, Ambrosio de Milán. Mirá todo lo que había preparado. Pensé que lo iba a poder compartir con ustedes, pero es muchísimo. Juan Crisóstomo, ya me vine hacia el siglo V. Mirá toda la información que hay. A ver, te puedo compartir. Te puedo compartir de San Jerónimo. San Jerónimo. Te voy a compartir un fragmento. Sí, entonces el apóstol Pedro, sobre quien el Señor ha fundado la iglesia, ha dicho expresamente que la profecía y la promesa del Señor fueron entonces y allí cumplidas. ¿Cómo podemos afirmar otro cumplimiento por nuestra cuenta? O sea, fíjate que Jerónimo lo mismo. El apóstol Pedro, sobre quien el Señor ha fundado la iglesia. O sea, la iglesia está fundada sobre la piedra que es Pedro. San Jerónimo no tenía dudas. A ver más adelante cuánto que hay. San Agustín de Hipona. Cristo, como ves, edificó su iglesia no sobre un hombre, sino sobre la confesión de Pedro. Dice, ¿cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está la roca para vosotros. Aquí el fundamento. Aquí es donde la iglesia ha sido construida, la cual las puertas del inframundo no pueden conquistar. A pesar de que San Agustín, yo esto lo aclaro, debería ser el último padre de la iglesia, a citar por un protestante, al hablar del primado petrino, esto que dice, muchos de nuestros hermanos toman esto para decir, ¿ves? Ahí tenés. Uno de los últimos padres de la patrística, San Agustín, diciendo que Jesús no edificó sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Esto es algo que nos encontramos muchísimo en las sectas protestantes. Muchos hermanos que hablan de esto, que se enroscan hablando de esto. Te voy a leer, sin embargo, esto que te acabo de leer corresponde a San Agustín, el sermón 229. Pero ojo, que hay muchísimo más de San Agustín y dice lo siguiente. No nos permitimos escuchar a aquellos que niegan que la iglesia de Dios es capaz de perdonar todos los pecados. San Agustín está hablando de la confesión de los pecados. Dice, ellos se equivocan porque no reconocen en Pedro la roca. Y ellos rechazan creer que las llaves del cielo desde sus propias manos han sido entregadas a la iglesia. Esto lo dijo también Agustín. San Agustín, que antes hablaba de que la iglesia fue edificada sobre la confesión de Pedro. Esta verdad, tú eres el Hijo del Dios vivo. Pero está diciendo que no se permite escuchar a aquellos que niegan que la iglesia es capaz de perdonar los pecados. Esto que las denominaciones protestantes rechazan. La iglesia no tiene autoridad para perdonar los pecados porque solo puede perdonar los pecados Dios. Bueno, para Agustín en el siglo V o VI no había dudas. La iglesia tiene potestad para perdonar los pecados. Dice, ellos se equivocan porque no reconocen en Pedro
la roca. Pedro es la roca, Pedro es la piedra. Hay mucho más. En otro escrito dice, pero esa roca, Pedro mismo, la gran montaña. Hay otro que dice, Pedro, quien había confesado a él como hijo de Dios, y en esa confesión, vuelve a decir, ¿no? En esa confesión, en esa seguridad, en esa fe, había sido llamado roca sobre la cual la iglesia debía ser edificada. Nuestros hermanos separados toman eso de la confesión que Jesús funda sobre esa confesión. La iglesia entonces desvían el verdadero sentido. Pedro es la piedra. Sabemos que la confesión de Pedro es, sin dudas, viene de Dios Padre, y el mismo Jesucristo lo dice, te lo reveló el Padre que está en los cielos. Eso es real. Pero Pedro es la piedra. Muchísimo más, qué sé yo, hay tanto para compartir. Este documento es increíble. San Cirilo de Alejandría. A ver qué te puedo decir. Y te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. El apodo, creo, llama a ninguna otra que a la inconmovible y muy firme fe del discípulo, una roca, sobre la cual la iglesia fue fundada y hecha firme, y permanece continuamente inexpugnable, aún con respecto a las mismas puertas del infierno. Dice, él cambió su nombre a Pedro, de la palabra piedra roca, porque sobre él después fundaría su iglesia. Fíjate, Cirilo de Alejandría, ya nos vinimos muchísimo más adelante. Bueno, mucho para compartir. Estamos viendo en la historia cuál es la idea de estos 46 minutos de programa. Mostrarte que todo lo que hay documentado en la historia de cristianos comprobables y verdaderos, porque vos me podés traer a Novaciano, sí, Novaciano, pero lo sabemos, lo está diciendo San Cipriano, a ver, se autonombró obispo, no tiene sucesión apostólica, nadie lo nombró, defiende cosas que son contrarias a la fe, no respeta la tradición evangélica, o sea, de los evangelios, y contradice todo, y no está unido al episcopado. O sea, hay registros de doctrina protestante, pero son herejías. O sea, son personas que estaban en contra de la iglesia y que fueron refutados. En cambio, toda la historia de la iglesia verdadera, comprobable, no hablamos de San Ireneo de Lyon, no hablamos de San Justino Mártir, mirá los apologistas que no pude tocar por falta de tiempo, no hablamos fíjate los nombres que te voy a dar, San Cirilo de Alejandría, San Jerónimo, te hablé de San Agustín de Hipona, te hablé de... que no te conté nada, de San Juan Crisóstomo. Bueno, San Juan Crisóstomo hay muchísimo ahí para tocar. Epifanio de Salamis, Dídimo el Ciego, San Ambrosio de Milán, San Gregorio de Niza, San Basilio el Grande. Todos estos escritos que tengo acá en mi poder y que si querés te los puedo compartir, todos estos escritos defienden, sustentan, argumentan la enseñanza de la Iglesia Católica. Vimos confesión de los pecados, sacerdocio, primado de Pedro, el sucesor legítimo de Pedro, el nombre puesto ahí en una carta de Papa, 100 años antes de Constantino. Bueno, la Iglesia es católica. La Iglesia es católica. ¿Cómo demostrarlo? El otro día con la Sagrada Escritura, hoy con la historia. Es la historia en la patrística. ¿De qué hablaremos el próximo programa? Probablemente nos metamos en la arqueología, probablemente nos metamos en los grandes monumentos históricos de peso. Vamos a ver la iglesia en Getsemaní, el Santo Sepulcro.
qué iglesia hay ahí o qué iglesias hay ahí, cuál es la más antigua, ¿está presente la iglesia católica o está presente la iglesia pentecostal o los testigos de Jehová? ¿Quiénes están ahí? Porque Jesús muere ahí y ahí hay fundado una iglesia. Bueno, ¿qué denominación mantiene el culto, la liturgia en ese lugar o en esos lugares sagrados? Bueno, vamos a ver muchísimo. Espero no haberte aburrido, no haberte cansado. Vuelvo a repetir, el objetivo de este programa, de este tipo de contenidos, no es el like, no es las vistas, no es obtener beneficios a través de la publicidad, sino es un sentido de amor profundo por aquellas personas que están en el error, equivocadas, no por maldad, vuelvo a repetir, sino porque los confundieron, los equivocaron, los metieron ahí diciéndoles esta es la verdad y bueno, confiaron en esas personas y terminaron en el error. Así que bueno, espero que te sirva. Mi nombre es Franco Pese, este canal se llama Palabra Santa y este programa que estamos intentando hacer se llama La Iglesia es Católica, ¿cómo demostrarlo? Espero que me sigas, que compartas este video con aquellos conocidos que están alejados de la verdad para que puedan tener una palabra de esperanza, una palabra de aliento que les haga tambalear esas estructuras equivocadas en las que están en este momento profesando una fe errónea, que no es la verdadera fe. Vuelvo a repetir, gracias por estar ahí, gracias por haberte quedado hasta este momento. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal, Palabra Santa. Chau, 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 chau.